perciben directamente y que sin embargo tienen un efecto sobre nosotros. Entonces, concretamente, cuando yo veo un objeto, es más, cuando yo veo, por ejemplo, un objeto de color rojo, en realidad lo veo rojo porque los corpúsculos imperceptibles que componen la esencia real de la cosa están encastrados de tal manera que me hacen ver el objeto como rojo. Entonces, esta sería la relación que hay entre las cualidades primarias y las cualidades secundarias. La mente, una vez recibidas las ideas simples, actúa sobre ellas comparando, distinguiendo, combinando y abstrayendo. Así surgen las ideas complejas. Cuando nosotros enunciamos la palabra mesa, lo que tenemos justamente es una idea compleja a partir de un determinado color, de una determinada textura, de un determinado peso, de un determinado número. Es decir, que en última instancia la idea compleja es la resultante de las distintas ideas simples que la mente forma a partir de las operaciones que la propia mente hace. Por ejemplo, tengo una idea de un color rojo, una determinada forma redondeada, un aroma, una lisura, y las reúno en una idea y le doy el nombre de manzana, con el supuesto de que existe algo, la sustancia, que es como un sustrato en el cual se insertan todas estas cualidades. Pero esta sustancia no es conocida porque no me la proporciona la experiencia. Nosotros podemos preguntar acerca de las propiedades o las cualidades sensibles de la sustancia, pero nunca vamos a poder llegar al ser último de la sustancia, ese sustrato, a ese hipokeimeno, para decirlo con una palabra en griego, en el cual supuestamente las propiedades sensibles se sostienen. Él dice, sin embargo, que tenemos que suponer ese sustrato, tenemos que postular ese sustrato, pero que en realidad ese sustrato no lo vamos a llegar a conocer nunca. Locke, con ese enorme sentido común que tenía, decía que en realidad, cuando nosotros hablamos de sustancias, lo que hacemos es referirnos a una idea que en general la formamos porque vemos distintas ideas simples que se dan siempre conjuntamente y en un cierto orden. Pero que en realidad, si nosotros queremos indagar acerca de qué cosa es aquello o qué cosa es esa sustancia que está más allá de las propiedades, difícilmente lleguemos a descubrirlas. De ahí saca John Locke también la idea de sustancia en general como algo desconocido, que no es percibido. Y cita un ejemplo que nos resulta humorístico. Dice que a un indio le preguntaron dónde se apoyaba el mundo. Y el indio dijo, sobre un gran elefante. ¿Y dónde se apoya el elefante? Sobre una gran tortuga. ¿Y dónde se apoya la tortuga? Bueno, sobre algo que no sé lo que es. John Locke. Locke opina que los principios morales tampoco son innatos, ya que varían según la sociedad y la época. Él da un ejemplo, adulterio, por ejemplo. Bueno, comprende ideas de la sensación, una relación física entre dos personas de distinto sexo, ideas de la reflexión, van unidos a una idea de deseo, placer, y una idea institucional, es decir, la sociedad en la cual esa figura existe y es denominada así. Por otra parte, dice Locke, deben existir todas esas ideas en la mente del que inventa el paradigma, sea moral o civil, del adulterio, y le da un nombre, que es lo que va a servir luego para evocarla, porque el nombre es muy importante. Porque, por ejemplo, cuando nosotros le decimos a Pablito, Pablito, no mientas, Pablito puede perfectamente preguntar, ¿por qué no debo mentir? Y hasta que uno no le dice que Pablito no tiene que mentir, porque si miente, entonces se viene abajo la institución de la verdad,
o por ejemplo por aplicar la regla de oro porque él no tiene que mentir a los demás porque no le gustaría que los demás le mientan a Pablito. Entonces dice Locke que si se puede dar razón de cada uno de los principios prácticos y además se requiere, se exige que se dé razón de por qué debemos hacer algo o no debemos hacerlo, eso significa de que los principios prácticos, los principios morales, tampoco son innatos. Se lo ha calificado de hedonista porque habla del placer y el dolor como motivantes, pero en Locke hay una posición muy interesante. Él considera que lo que mueve al hombre no es en realidad el placer, sino tratar de eliminar el dolor, la inquietud, como dice él, la uneasiness, que el hombre es muy movido por eso, y efectivamente si pensamos en nuestra vida diaria, veremos que sí, que efectivamente el hombre persigue el placer, pero que es muy frecuente que trate de eliminar todo lo que lo molesta, todo lo que lo fastidia, todo lo que le duele, ¿no? Bueno, finalmente, para que el hombre pueda actuar moralmente, Locke dice, es necesaria una facultad que es la voluntad. La voluntad es libre, por eso el hombre puede optar por una conducta u otra, por obedecer a la ley o por negarla, es decir, desobedecerla. Y esto no es raro que introduzca la libertad quien es considerado el padre del liberalismo político. El liberalismo de Locke afirma la existencia de derechos individuales anteriores al Estado, un liberalismo que es la antítesis del absolutismo. ¿Qué entendemos por liberalismo político? Básicamente la idea de que el poder del gobernante tiene que estar limitado a ciertas esferas. Esta preocupación, primero, en la época de Locke, apunta fundamentalmente a limitar el poder de la monarquía. Se trata de limitar, circunscribir el poder del monarca, y la teoría que Locke utiliza para eso es la teoría de los derechos personales. De ahí que la finalidad del gobierno es la defensa de estos derechos preexistentes a las normas políticas, derechos que cada persona tiene y que el Estado no puede avasallar. Pasamos entonces a la sociedad civil o el Estado, que para Locke debe lograrse por consentimiento. Es decir, los hombres se ponen de acuerdo y crean un poder legislativo. Para Locke, el poder fundamental en un Estado es el legislativo, que hace las leyes. La finalidad por la cual los hombres arman una asociación política es la de garantizar ciertos derechos que ya existen en el Estado presocial, pero que no pueden ser suficientemente defendidos en ese momento. Porque dice Locke que en el estado de naturaleza hay una ley natural por la cual el hombre está dotado de ciertos derechos. Tres fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Y que la finalidad del Estado es garantizar a las personas el goce de estos derechos. Ahora, ¿cómo hacemos para garantizar el goce de estos derechos? El poder legislativo representa a la mayoría, y es esa mayoría la que debe gobernar. Y el Ejecutivo, que puede ser una sola persona, solo hará que se ejecuten esas leyes, pero no asumirá sobre sí mismo otro poder. La autoridad política está para defender la vida, la propiedad y la libertad, pero no la religión. Si alguien me ofende, me roba, si alguien me secuestra, si alguien me mata, la autoridad política